El 10 de noviembre de 1975, el SS Edmund Fitzgerald desapareció de las pantallas de radar de los buques cercanos y se esfumó sin emitir ningún sonido. A pesar de ser uno de los barcos más grandes de los Grandes Lagos, logró permanecer oculto durante una semana. Aunque más tarde fue localizado, al día de hoy no sabemos qué fue lo que realmente ocurrió. Terminado en 1958, el SS Edmund Fitzgerald era un carguero de 26.000 toneladas de peso muerto. Con una eslora de 728 pies o 222 metros, fue el primer buque Seaway Max, lo que lo convirtió en el barco más largo de los Grandes Lagos en ese momento. Los buques Seaway Max están diseñados para ser inmensos y atravesar las esclusas del canal de la Vía Marítima de San Lorenzo, lo que les da la posibilidad de alcanzar el Océano Atlántico. Esto resulta atractivo desde el punto de vista comercial, pero también les da a los barcos un aspecto algo peculiar, haciéndolos mucho más estrechos. El Edmund Fitzgerald, por ejemplo, tenía una manga de 75 pies, lo que hacía que fuera 10 veces más largo que ancho. Durante sus primeros años de vida, transportó pellets de taconita, una forma de hierro, desde Superior, Wisconsin hasta acerías en lugares como Detroit y Toledo. Su ruta habitual la llevaba a cruzar el lago Superior, atravesar las esclusas de Sioux y el lago Hurón, también el lago St. Clair y finalmente el lago Erie como destino final. A lo largo de los años hizo casi 748 viajes de ida y vuelta, recorriendo más de 1.000.000 de millas. El 9 de noviembre de 1975 cargó 26.500 toneladas de pellets de taconita en el lago Superior. Como mineral, la taconita es una carga bastante densa, lo que significa que para que el buque flote es necesario desplazar un volumen de agua mayor al de la propia carga. Esto implica que, aunque las bodegas del Edmund Fitzgerald estaban completamente cargadas, aún quedaba mucho espacio vacío en su interior. Zarpó de Superior a las 14:15 con destino a Isla Sioux, cerca de Detroit, Michigan. Un par de horas más tarde se unió a otro buque, el Arthur M. Anderson, que se dirigía a Gary, Indiana. Juntos continuaron en dirección noreste, apuntando hacia la costa de Ontario para descansar. El Servicio Meteorológico Nacional estaba pronosticando vendavales en la zona, por lo que tenía sentido quedarse en la costa, donde las condiciones aún no eran tan malas. Aún así, a primeras horas en la mañana siguiente, el 10 de noviembre se encontraron con una tormenta invernal. El Edmund Fitzgerald informó de vientos fuertes y olas de unos 10 pies. A las 2 de la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional elevó los avisos de vendaval a tormenta, con vientos previstos de entre 35 y 50 nudos. Los dos buques continuaron navegando con el Edmund Fitzgerald por delante, separándose del Anderson, que iba más lento para contrarrestar el clima. En la tarde, las condiciones empeoraron aún más, sumándose la nieve que redujo la visibilidad. El Anderson y el Fitzgerald, ya separados por apenas 16 millas, dejaron de tener contacto. Después de las 15:30, el Fitzgerald se comunicó con el Anderson para informar que habían perdido varias tapas de ventilación y un tramo de barandilla. Estaba entrando el agua y tenía una escora. Solo funcionaban 2 de sus 6 bombas de achique para desalojar el agua embarcada, por lo que decidieron desacelerar y esperar a que el Anderson se acercara un poco más. Por esas mismas horas, la Guardia Costera de los Estados Unidos difundió el aviso de que las esclusas de Sioux estaban cerradas debido al mal tiempo y recomendaban buscar otro lugar. Afortunadamente para ambos buques, Whitefish Bay, en el extremo sureste del lago, parecía ser una buena opción. La situación se mantenía bajo control hasta las 16:10, cuando sus radares dejaron de funcionar. Solicitaron al Anderson que los asistiera a la navegación utilizando su propio radar. Durante un tiempo, esto funcionó, con el Anderson guiando al Fitzgerald hacia la relativa seguridad de Whitefish Bay. Ya casi anocheciendo, otros buques y estaciones de monitoreo habían registrado vientos superiores a los 50 nudos. Incluso el Arthur M. Anderson midió hasta los 58 nudos con olas gigantes de 35 pies, o sea, unos 11 metros. Alrededor de las 19:10, el Anderson llamó por radio para comprobar cómo estaba el Fitzgerald con el mal clima. La respuesta fue: estamos aguantando. Esas fueron las últimas palabras que se recibieron del Edmund Fitzgerald. Unos 10 minutos más tarde, incluso su eco de radar desapareció. El Arthur M. Anderson reportó al Edmund Fitzgerald como desaparecido, pero una combinación de mal tiempo, escasez de buques en la zona y falta de urgencia provocó que el inicio de la búsqueda se retrasara. La noche siguiente, aunque se sumaron varias unidades de rescate, únicamente se recuperaron restos flotantes. No se halló ningún tripulante. Un par de días después, el 14 de noviembre, una aeronave antisubmarina Lockheed P-3 Orion de la Marina de los Estados Unidos detectó un par de anomalías magnéticas a una profundidad de 530 pies. Se desplegó un sonar de barrido lateral que reveló 2 grandes objetos sentados en el lecho del lago. No fue hasta el año siguiente cuando la Marina logró descender un sumergible hasta el fondo y confirmar que se trataba del SS Edmund Fitzgerald.
Hasta el día de hoy, la causa de su hundimiento sigue siendo desconocida, aunque existen varias teorías. La primera sostiene que el Edmund Fitzgerald sufrió algún daño en las partes altas del casco debido al impacto con un objeto flotante externo como un tronco. Se cree que esto pudo haber provocado la pérdida de la barandilla y de tapas de ventilación, lo que permitió la entrada de agua en los tanques de lastre y el surgimiento de la escora que el buque desarrolló. La segunda teoría plantea que el Edmund Fitzgerald pudo haber tocado fondo accidentalmente, debilitando así su estructura. Puede ser que la pérdida de la barandilla podría haberse producido cuando el buque rozó el fondo en la zona de cuadernas medias y que el arqueo habría provocado tensión, haciendo que la barandilla se arrancara y los daños sufridos por el casco habrían sido suficientes para que el buque se partiese durante el mal clima. La hipótesis es que la nave se desorientó en algún momento debido al clima y tocó accidentalmente un bajo cercano en la isla Caribú. Sin embargo, las inspecciones no mostraron indicios de un contacto reciente. La tercera hipótesis plantea que el Edmund Fitzgerald sufrió algún tipo de fallo estructural en superficie debido a modificaciones en su línea de carga invernal. Se le permitió cargar hasta un calado mayor del que habría sido previsto en su diseño original. Ese diseño ya estaba fuertemente condicionado por la necesidad de cumplir con las dimensiones Seaway Max, por lo que no quedaba más margen estructural para poder aumentar esa línea de carga. Esto implicaría que al enfrentar el mal clima, las flexiones y deformaciones del casco eran tan severas que provocaron que se partiera. La siguiente hipótesis sostiene que el Edmund Fitzgerald se hundió porque sus escotillas no estaban bien aseguradas. Esta idea surge a partir de inspecciones que muestran que algunos de los cierres de escotillas se encuentran intactos y en posición abierta. Sin los cierres debidamente asegurados, el agua habría entrado en las enormes bodegas de carga, ocupando todo el volumen libre que resultaba esencial para mantener la flotabilidad del buque. Con el tiempo, el buque se habría ido hundiendo hasta que terminara sumergiéndose por completo. Esta hipótesis es refutada por otros estudios que indican que las escotillas presentaban deformaciones por fuerzas externas, lo que hace menos probable una inundación progresiva por tener las escotillas abiertas. Otra hipótesis sostiene que el viento y el estado del mar fueron demasiado excesivos para el Edmund Fitzgerald. La noche que se hundió, el viento y en consecuencia el oleaje provenía del noroeste, lo que generaba un fetch largo y aumentaba la altura de las olas. Dado que el Edmund Fitzgerald navegaba con rumbo sureste, las olas se indicían principalmente por la aleta, lo que podía provocar balanceos muy pronunciados. Es posible que en uno de esos balanceos el buque escorara demasiado y no lograra aderezar. A partir de esto, surge la hipótesis de las tres hermanas. Se informó que un grupo de 3 olas se encontraba en las inmediaciones del Edmund Fitzgerald en el momento de su pérdida. Se cree que a medida que cada ola impactaba, no había tiempo suficiente para que el agua de la ola anterior se drenase, por lo que el buque terminó hundido. En lo personal, considero que su hundimiento fue el resultado de una combinación de varias de estas hipótesis. No sé si recuerdan otro video que hice sobre el MV Derbyshire, pero existen tantas similitudes entre ambos casos que me parece razonable utilizarlo como referencia para ayudar a explicar qué pasó. Modificar la línea de carga habría hecho que el buque navegara con mayor calado y con menor capacidad para capear condiciones extremas. A medida que el oleaje fue aumentando, el agua embarcada pudo haber arrancado las tapas de ventilación, permitiendo la entrada de agua en los tanques de lastre. Esa misma agua podría haber entrado de forma progresiva hacia las bodegas de carga a través de escotillas mal aseguradas. A medida que el peso del agua aumentaba, las tensiones habrían provocado una mayor flexión del casco, transmitiendo cargas tan elevadas a la cubierta que la barandilla pudo haberse desprendido. Con el tiempo, el buque estaría más sumergido, lo que a su vez incrementó la cantidad de agua embarcada sobre cubierta. En algún momento, ya sea por el impacto de la ola grande o a causa de un balance paramétrico, se habría producido el fallo súbito de una de las escotillas de proa, permitiendo que esa bodega se inundara por completo. Recordemos que existía un gran volumen de espacio libre debido a la alta densidad de la carga, y el peso adicional del agua habría aumentado aún más la proa, provocando que las olas siguientes impactaran otras tapas de escotilla. Dado que el buque se hundió a 160 metros de profundidad, es posible que la proa llegara a tocar el fondo del lago mientras la proa aún estaba a flote. El impacto a lo largo del casco habría sido el golpe final, provocando la rotura de la sección central. El extremo de proa se hundió en la misma posición, mientras que la proa debía haber girado parcialmente, dispersando parte de la carga de las bodegas por el área de pecio antes de asentarse a la posición en la que fue hallada. Como dije, es imposible saber la verdad con certeza, de modo que solo podemos reconocer los indicios y crear conclusiones sobre lo que ocurrió realmente aquella noche. Si te gustó este video, te recomiendo ver a continuación el que hice sobre el Derbyshire, un gran alero que se perdió en circunstancias similares durante un tifón cerca de Japón en 1980. Por otro lado, los miembros de la comunidad pueden ver el comentario del director de este video, que acaba de publicarse y está disponible para otros rangos superiores. Si aún no eres miembro, pásate por la descripción para saber más.